Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este debate que lo vamos a llamar más bien charla coloquio, ¿vale? Que yo creo que en los días en los que estamos lo que necesitamos es un poco hablar, vernos las caras y reflexionar sobre temas tan importantes como es el día de hoy, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y desde la Asociación de Periodistas por la Igualdad, hoy no queríamos quedarnos en casa, por supuesto, pero no queríamos dejar de reflexionar sobre temas tan importantes como es el derecho fundamental, que es el tener información, ¿no? La libertad de prensa. Necesitamos unos medios, desde luego, independientes. Al final el periodismo es una herramienta para toda sociedad democrática y es un derecho fundamental, además, esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de recibir información, pero una información rigurosa, neutral y veraz, ¿no? Por lo tanto, vamos a tratar estos temas con estas tres invitadas hoy aquí. Este debate se hace también en colaboración con la Asociación de Periodistas de Aragón, del Colegio de Periodistas de Aragón y del Instituto Aragonés de la Mujer. Os saludo a todos, que ya estáis entrando. Entonces, bueno, pues desde luego la libertad de prensa es fundamental, sobre todo hoy en día, ¿no? En esta crisis en la que estamos llenos de sobreinformación, de los bulos que corren de una forma muy rápida y muy peligrosa, ¿no? Y no podemos hablar de libertad de prensa sin hablar de la independencia del periodismo, sin hablar de la igualdad en los medios de comunicación y, por supuesto, un tema en el que hoy en día estamos hablando mucho y ha sido un sector muy invisibilizado, como es el de la seguridad, ¿no? En el trabajo. Es decir, ahora tenemos que estar como periodistas y comunicadores y comunicadoras pues, trabajando en un ámbito seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues para hablar de estos tres grandes temas, antes de nada os quiero explicar un poquito cómo se va a desarrollar el debate, charla, coloquio. Vamos a hablar sobre estos tres grandes temas, para ello tenemos a grandes profesionales aquí, que sobre todo nos ayudarán un poco a reflexionar sobre estos importantes puntos. Y tenemos ahí Chatear. Yo no sé si muchos de vosotros y vosotras conocéis esta aplicación, entonces yo os sugiero que uséis la vista galería. La vista galería nos vais a ver todo el rato a nosotras. Si, por ejemplo, está una participante desarrollando un tema, podéis darle la opción de vista del hablante y luego volver a vista galería. Pero bueno, por no complicar un poco la cosa, yo os recomiendo vista galería, que así veréis a todas las participantes a la vez. Y después de estos tres grandes bloques que iremos tratando con ellas, queremos sobre todo que esto sea un debate abierto. Entonces tenéis la opción de chatear, de hacer preguntas. Podéis hacer la pregunta en el chat, yo me iré fijando y las iré relatando. O bien, si levantáis la mano, podéis participar también en directo. Vamos a probarlo, ¿vale? Para la Asociación de Periodistas por la Igualdad es la primera vez que hacemos un debate online, pero bueno, esperemos que vaya todo muy, muy bien. Y yo ya no me enrollo más y ya me voy a pasar a presentar a nuestras grandes participantes de esta tarde. Bueno, tenemos a Mavi Doñate. Hola Mavi, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir a esas horas, porque hay que decir que Mavi está en China, en Pekín. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar hoy con todos nosotros. Ella es periodista y desde hace 5 años es corresponsal de Radio Televisión Española en Asia-Pacífico. Ahora mismo está confinada en Pekín, como decíamos. Bueno, no solo ha sido corresponsal en estos temas de sociedad, sino que también ha cubierto información de todo tipo, información de interior, tribunales, política, periodismo de investigación. Y aparte de su labor periodística, pues también es profesora de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad de Montevideo e imparte seminarios también en el Instituto de Radio y Televisión Española. Bueno, pues muy buenas tardes, Mavi. ¿Cómo estás, primero? Buenas tardes, Rocío. Era profesora, ahora no tengo tiempo para nada directamente. Ahora ya estás totalmente... Lo primero de todo, gracias, ¿vale?, por dejarme participar. Un saludo y cargadísimo de cariño a todos los que veo también que nos están escuchando. Y seré muy breve. Estoy bien porque aplico el término chino en su máxima extensión de lo que es una crisis, que se escribe con 2 caracteres, que uno es peligro y el otro es oportunidad. Así que cada día hay que hacer de una crisis oportunidad, es una forma de armarse la cabeza y de estar bien, no hay otra. Perfecto, muy bien, pues bienvenida.
Vamos a saludar también a Victoria Toro. Ella es periodista de información científica, ha trabajado en varios medios, es responsable de comunicación de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas AMIT, también de la Sociedad Geológica de España y del Instituto INDEA Networks de Madrid. Es autora además de varias biografías y actualmente trabaja en una biografía de Margarita Salas, muy interesante, Victoria. Durante la cuarentena, desde el 17 de marzo, coordina el consultorio del País Resolvemos tus dudas sobre coronavirus, que responde pues, a las preguntas que los lectores tienen sobre el virus y el confinamiento. Muy buenas tardes, Victoria, ¿cómo estás? Hola, estoy como Mavi, estoy bien, estoy aprendiendo, haciendo cosas por primera vez en mi vida, que siempre es buenísimo como esto, participar en un debate online y luego viendo lo que pasa. Soy periodista, soy súper curiosa, me interesa lo que ocurre en el mundo, entonces claro, lo que está ocurriendo es dramático, pero también es apasionante ver lo que le está pasando al mundo y a la gente, así que estoy mirando y aprendiendo. Muy bien, y enfoques muy interesantes, la verdad, ¿eh? Muy interesantes. Y tenemos a Susana Romero, ella es ingeniera química, consultora especialista de seguridad industrial y salud laboral, es secretaria también general de la Junta Directiva de AEPSAL, que es la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral. Es integrante del Movimiento Internacional Excelencia y Salud Empresarial y Sostenibilidad. Es miembro también de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT, y es consultora en prevención y salud laboral para distintas empresas. Y en esta época, ¿verdad, Susana? Pues estáis a tope también. ¿Cómo estás tú? Bueno, pues hola Rocío, compañeras, asistentes, pues bueno, estoy muy bien. Comparto lo que se ha dicho en esta época, pues de mucho trabajo y ayudando a las empresas, ayudando a asociados a adaptar sus empresas y su estilo de vida, adaptando nuevos protocolos de prevención, normativa y, en fin, aportando creo que lo mejor de mí, que es el conocimiento y, bueno, la inquietud. Han sido días muy intensos y que han aportado momentos emocionalmente negativos, pero también muy, muy positivos. Muy bien, claro que sí, hay que mirarlo con positividad, eso está clarísimo. Bueno, Mavi, a mí me gustaría empezar haciéndonos a cada una preguntita para que bueno, la gente os conozca un poquito más, ¿no? Más también a nivel cómo está siendo vuestro día a día. Antes, Mavi, me gustaría, tú como periodista en primera línea, ahora mismo, como decíamos, en Pekín, confinada, me gustaría saber cómo es tu día a día como, en la labor periodística bueno, y has estado además en Wuhan, en el origen de la pandemia. Me gustaría que me contaras un poquito cómo es tu día a día haciendo tus crónicas y un trabajo intenso, me imagino, claro. Bueno, pues yo llevo confinada desde hace 2 semanas, de hecho lo acabo ya, sí, hoy me he hecho el test y si todo va bien, en 48 horas, pues en teoría esta cuarentena preventiva y muy controlada la terminaría. Y estos días, pues como ha dicho Victoria, estoy aprendiendo a trabajar de otra manera. Rastreamos como siempre las agencias, mi traductora pues todos los medios chinos, las redes. Lo único que no hacemos, que además es la esencia del periodismo, y es lo bonito, es obviamente salir a la calle a rodar. Os doy así un poquito brevemente. Y en Wuhan, ¿cómo ha sido mi trabajo? Bueno, pues estuvimos al final 16 días. Fuimos antes de, ya sabéis que la ciudad se bloqueó el 23 de enero para evitar que el coronavirus se expandiese por el resto del país. Fue una medida que adoptó el gobierno chino. Y entonces, bueno, fuimos un poquito antes de que se reabriese, es decir, de que los chinos de Wuhan pudiesen salir a otras provincias chinas, que esto fue el 8 de abril, llegamos unos días antes. Y bueno, ha sido muy complicado, pero también muy apasionante, porque primero nos ha permitido ver cómo es una ciudad que después de más de 2 meses y medio vuelve a la vida. Ellos han tenido un confinamiento mucho más duro que el que está viendo en Europa, en España, por ejemplo. Es decir, no podían salir a la calle para nada, ni siquiera para comprar comida o medicinas. Y después también ver un poco pues, qué es lo que ha quedado de ese confinamiento tan extremo, cómo la economía se va a empezar a recuperar. Es decir, es una experiencia de la que yo creo que hemos aprendido muchísimo, tanto profesional como personalmente, y la lección yo creo principal es que tan difícil es hacer una cuarentena o un confinamiento largo como salir de él en estas circunstancias. Así que yo creo que nos dan una enseñanza que si queréis después pues vamos desarrollando. Claro que sí. Luego iremos hablando y desarrollando un poquito más más temas. Victoria, tú, o sea, ¿cómo está siendo tu día a día?
¿Y cómo estás viviendo estos días como periodista científica, ¿no? Donde realmente el periodismo científico ahora mismo parece ser la herramienta, una de las herramientas que tenemos contra tanta desinformación y bulos? Imagino que estarás trabajando intensamente, ¿no? Con ese consultorio para el país. ¿Cómo está siendo también tu día a día? Pues sí, ha sido un trabajo muy, muy intenso. Bueno, tan intenso que algunos de los días hemos llegado a responder en un día 40 preguntas. Imaginaos lo que ha sido. El consultorio es un consultorio tipo, la gente pregunta, la gente envía sus preguntas. Decidimos ampliarlo, hacer que no fuera solo científico, sino ampliar también dudas sobre cuarentena, porque nos parecía que podía haber por ahí algunas cuestiones que podían ser interesantes. Y, las que responden son investigadoras de AMIT, entre ellas Susana Romero, que ha estado respondiendo como una campeona durante las semanas a las dudas que tenían que ver con la salud laboral. Pero había preguntas de todos, podéis imaginar, pues preguntas de ciencia, preguntas de medicina, preguntas de derecho, preguntas de cualquier cosa que os podáis imaginar. Ha sido apasionante, la verdad es que ha sido apasionante personalmente. Muy duro, durísimo. Cuando empezaron a llegar las primeras preguntas, yo el primer día tuve que 2 veces parar, dejar de leerlas, levantarme y llamar a alguien por teléfono para hablar de cualquier otra cosa porque me puse a llorar directamente. Claro. Porque una cosa es ver lo que está ocurriendo de lejos y otra cosa es que te lo vengan a contar a tu ordenador, auténticos dramas. Las preguntas de las primeras semanas había algunas que eran de llorar directamente, entre el miedo, la enfermedad, el no saber lo que estaba ocurriendo. Fue muy, muy duro. Y eso yo creo que nos dio a todas más ganas de trabajar, y entonces hemos trabajado muchísimo, muchísimas horas al día para coordinar al final 18 investigadoras las que respondían día a día, imaginaros. Y ya os cuento eso, que había los días en los que más duros, que fue final de marzo, la tercera y cuarta semana de marzo fueron los días en los que nos llegaban 150 preguntas diarias, 200 preguntas diarias. Ha sido duro, pero ya os cuento, la verdad es que ha sido apasionante. Y luego ha sido muy interesante ver cómo iban cambiando las preguntas. Las primeras eran terribles, durísimas, con situaciones terribles, y tenían todas que ver, o el 95% de ellas que ver con la enfermedad. Poco a poco empezaron a cambiar y empezaron a preguntar más cosas sobre el confinamiento, y ahora empiezan desde hace una semana, un poquito más, las preguntas son ya sobre la desescalada y muchas, cada vez más, sobre la post-desescalada. Es decir, si vamos a poder bañarnos en agosto, si voy a poder viajar en octubre, cosas de ese tipo. Que no es nada fácil, no es nada fácil. No, las respuestas no sabemos. Y como periodista científica, ha sido muy interesante. Una de las respuestas más frecuentes que hemos tenido que admitir y además hay que difundir es: no lo sabemos. Hay que admitirlo. Hay veces que ni en periodismo, ni en ciencia, ni en nada se saben las cosas. Y es muy importante durante esta crisis eso que hay cosas que no se saben. Y como no se saben, hay que actuar en consecuencia y hay que tomar ciertas medidas. Entonces, yo creo que el mayor aprendizaje que saco de mi trabajo como periodista científica en este tiempo es eso, que hay que admitir que hay que ser humildes. Hay cosas que no se saben y hay que contarles a los lectores, hay que contarle a la ciudadanía que hay cosas que no se saben. Desde luego, estamos en una época de incertidumbre, no cabe duda. Bueno, Susana, desde APSAL, que repito, es la Asociación de Especialistas de Prevención y Salud Laboral, muchas veces que hablamos entre nosotras, sé que estáis luchando mucho porque se visibilice vuestro trabajo, ¿no? A mí me gustaría que, ahora que tenemos ya mucha gente conectada, que nos explicaras en qué consiste brevemente, por favor, pero en qué consiste exactamente lo que denominamos SSL, ¿no? Seguridad y Salud Laboral, y también cómo está siendo, bueno, vuestro día a día y tu día a día, ¿no? Como Susana Romero. Bueno, la seguridad y la salud es un derecho para todos, las 24 horas del día, y por tanto en el ámbito laboral. Y la prevención de riesgos laborales se ocupa de garantizar que el trabajador realiza sus tareas en las condiciones adecuadas para garantizar su salud física y emocional. Situación
que se debe de aplicar a todo escenario y entorno laboral y, por supuesto, en esta situación de crisis que estamos viviendo ahora. Mi vivencia estas semanas, pues como decían mis compañeras y un poco lo ha explicado ahora Victoria, las primeras semanas han sido muy duros. En 2 días, en unos pocos días del ámbito laboral, tenemos que adaptarnos a una nueva realidad, al teletrabajo para la mayoría, al adaptarse a sus funciones, con un riesgo que está allí latente, al personal sanitario, personal de cuidados, de limpieza, con una exposición desconocida, un riesgo biológico, pero desconocido, y todo ello, además, en un marco estado de alarma, y la regulación legislativa, normativa, cambia. Los cambios son constantes. Las primeras semanas han sido duras, todo esto con una incertidumbre que hemos estado gestionando. Les he estado asesorando, tanto lo publicado como también en comités de trabajo. Y para mí el punto más difícil, pues bueno, cuando una amiga enfermera me llamó y me dijo: no tenemos EPIs, no podemos trabajar. Entonces es una situación muy dura, y en el momento que no puedes protegerte, pues es bastante duro. Entonces, bueno, poco a poco hemos ido avanzando. También ha habido una iniciativa a nivel global en Aragón. Yo soy aragonesa, ha habido mucha gente de los Coronavirus Maker. Hemos estado trabajando, produciendo estos equipos o máscaras 3D. Una experiencia de mucho trabajo, pero altamente enriquecedora. Ayudar a los demás, y todos nos hemos ayudado muchos, compañeros profesionales, gente anónima, etcétera. Y bueno, de aprendizaje continuo, por supuesto. Claro que sí, de eso se trata, ¿no? Tenemos que, como humanidad, tenemos que aprender, si no. Mal vamos. Bueno, pues vamos a empezar ya, vamos a entrar, si os parece, chicas, ya en el, ¿vale? A hablar de estos grandes temas que comentábamos al principio. Lo dicho, para las personas que estáis asistiendo al debate en directo, tenéis abajo la opción del chat o de levantar la mano, entonces yo me voy a ir fijando, y al final, cuando las participantes un poco desarrollen sus opiniones, sus reflexiones, pues también podéis preguntar. El primer bloque, que me parece que es fundamental para celebrar hoy este día tan importante, desde luego es la independencia editorial del periodismo y la importancia del periodismo científico también, porque sin independencia está claro que no hay libertad de prensa. No podemos hablar de tal sin un periodismo, pues, o un periodismo que sufre presiones de agentes externos que dificultan la labor periodística, buscando otros objetivos que distan mucho de recibir una información rigurosa y veraz, como son objetivos políticos, religiosos, ideológicos o financieros, ¿no? Entonces, ahora más que nunca hablábamos que estamos viviendo, y además esto preocupa mucho a la sociedad, nos consta en el medio periodístico, estamos en una sobrecarga informativa en la que es muy difícil distinguir qué es lo relevante de lo que no. Es más importante que nunca, además del periodismo científico también, ¿no? Entonces, bueno, Mavi, me gustaría un poco que nos comentaras un poco, reflexionaras un poco con nosotras, ¿no? Sobre este punto y lo importante, y cómo lo estás viviendo tú, ¿no? Si estás recibiendo, si se reciben presiones allí, un poquito que nos hablaras de esto. Bueno, yo creo que el punto de vista en China, con todo su control a los medios de comunicación y su censura, tiene obviamente toda la parte mala, pero también tiene algo que nos facilita, por así decirlo, el trabajo. Me explico, porque puede sonar de entrada un poco contradictorio y mal, incluso, ¿no?, siendo periodista. Bueno, en China todo lo que es científico, todo lo que realmente importa a la hora de hablar de la salud de las personas, se filtra y se pasa por los medios oficiales. De tal manera que solamente llega lo que los científicos o el comité de expertos han ido diciendo a lo largo de esta crisis desde enero del coronavirus. Aplican una máxima, es que aquí se castigan los bulos. O sea, quiero decir, aquí una persona que levanta una mala información o una información que no es cierta acaba en la cárcel. De hecho, sucedió lo que sucedió al principio, cuando un grupo de doctores, de médicos, entre ellos Li Wenliang,
avisó ya en diciembre de que en Wuhan había una especie de neumonía tipo al SARS. Bueno, lo avisó en unas circunstancias en las que no tenía que haber noticias políticas, era una gran reunión del Partido Comunista Chino, y bueno, se le acusó de levantar falsos testimonios, de difundir bulos, y no solamente no le hicieron caso, sino que se tuvo que retractar en la policía. En esa ocasión tenía razón, era verdad. Pero en nuestro trabajo diario esto implica que lo que se filtra y lo que llega es lo que realmente es válido, ya digo, en el sentido científico. Luego está todo el mundo de las redes y todo el ámbito de Internet en el que, claro, ponerle puertas al campo es mucho más complicado. Y eso es un arma de doble filo. Por un lado, te da una realidad que no te dan los medios oficiales, pero también es una realidad muchas veces difícil de contrastar. Cuando aquí en enero había un pico de muertos diarios todos los días, de centenares, ellos, las fuentes oficiales, comparecían en rueda de prensa y lo confirmaban, es decir, lo admitían. Hay caos en los hospitales, hay colapso, la gente muere, lo admitían, pero cuando recurríamos a las imágenes de la televisión estatal, que tiene su propia agencia para dar imágenes al resto de las televisiones y corresponsalías, lo que nos llegaban eran hospitales, bueno, pues a lo mejor no con tantos trajes EPIs, pero sí ya actuando de manera ordenada, mientras que en las redes sociales muchos blogueros colgaban hospitales en que los muertos se veían en los pasillos. Bueno, dio la vuelta al mundo aquella foto de un muerto en la calle en pleno Wuhan. Claro, como informadora muchas veces decíamos, vale, ¿podemos verificarlo? Hombre, pues muchas veces venían de compañeros periodistas chinos, ¿no? Y entonces se daba por buena, pero muchas veces no había manera y no la dábamos porque no podíamos verificar esto. Entonces, con esto quiero decir que hay una parte buena en los medios oficiales cuando ya hay un filtro y una censura para la cosa científica o para el ámbito científico, no tan bueno para el resto de informaciones, ¿no? Para el resto, pues, bueno, se está viendo el debate internacional que existe ahora. ¿Cuántos fallecidos realmente hay en China? Si esos 4.633 realmente es un número pues que es válido o es tan bajo en comparación con la de otros países que parece ser que es falso. ¿Dónde se origina el virus? Es otra pregunta que quizá no lo sepamos nunca y que es el peón, esa ficha esencial en el tablero ahora de la geopolítica internacional, sobre todo entre las dos primeras potencias, que es Estados Unidos y China, ¿no? Y ahí, después de esta crisis, se están jugando mucho para ver quién sale más reforzado y a lo mejor pues hay un cambio de balanza en la geopolítica internacional o no, o China sale muy perjudicada porque a fin de cuentas saben que aquí se originó el virus y ha habido una gestión inicial que no ha sido buena. Así que un poco es todo este caldo de cultivo en el que nos movemos, en el que tenemos que tener muchísimo cuidado y sobre todo también diferenciar la mayoría de las veces entre propaganda e información que muchas veces llega tan mezclada que tienes que hacer un gran esfuerzo pues, con tu fixer, tu traductora, productora, en el término argot periodístico y trabajar pues, en un fondo de, bueno, de levantar más teléfonos y bueno, en la medida en que en China tienes un buen fixer, pues tienes todo, porque ya no es que no hables el idioma bien, yo después de 5 años cojo en las frases del día a día sentido, pero obviamente no me podría enfrentar a un trabajo profesional, sino que hablan otro lenguaje completamente diferente y es un mundo complejo en el que yo también llevo 5 años y yo creo que fue a partir del pasado año, mi cuarto año, cuando empecé un poco a ver y a situarme y a enterarme un poco, ¿no? Pero bueno, tú nos comentabas un poquito antes, Mavi, que hay cosas de las que aprender, de las que aprender y de las que no, ¿no? Lógicamente, como en todos los sitios, pero sí que detectas cosas muy positivas, ¿no? Bueno, detecto cosas positivas en el sentido de que yo creo que esto lo hablaba con colegas hoy, ¿no? China es verdad que tuvo una respuesta inicial fallida, mala y tardía, por lo que os he contado, pues porque el problema no existía, cuando existió, no, esto no pasa nada, esto está controlado, no va a ir a más, y cuando se dieron cuenta había un brote masivo de unos contagios pues, que hizo que los hospitales se colapsasen, no estaban preparados, no había mascarillas, las mascarillas aquí también se agotaron, es decir, un periodo de caos y de colapso. Pero después es verdad
que China ha sabido dar una respuesta que nos puede parecer estricta y dura, porque en nuestra mente occidental esto de que te confinen, como estoy yo ahora, con un sensor de movimientos en la puerta, de que avisan al comité del barrio si sales más allá del pasillo, pues claro, te da psicológicamente un punto de decir, bueno, estoy en cuarentena o estoy en una especie de arresto domiciliario, ¿no? Pero bueno, ellos saben que puede haber una segunda ola de contagios, ellos saben que el virus no está erradicado. Y la respuesta que ha habido y la acción que se está tomando es estricta y contundente. Hay que parar esto. Ahora está ya en una fase, pues una tercera fase de prevención para evitar esa segunda ola, de test constantemente a toda la población de riesgo, población que llega de otras provincias, cuarentenas que ahora se han levantado porque Pekín esta semana levantó un poco o rebajó, por así decirlo, el nivel de alerta, y mucha tecnología. O sea, nosotros en el móvil tenemos un código QR, una especie de app, que allá donde vamos escaneamos y sale nuestro estado de salud y dónde hemos estado. Es decir, yo con este móvil cuando entro en un restaurante van a saber que he estado en Wuhan del 3 al 19 de abril, van a saber que no he tenido fiebre en 15 días, saben todo y ahí te dejan pasar o no te dejan pasar a un sitio público. Es decir, es una tecnología que también, ojo, provocará y provoca debate, porque estamos en un país en el que ya se sabe que, bueno, que el derecho a la privacidad o intimidad no existe. Pero bueno, ya antes del coronavirus, Pekín es la ciudad del mundo con más cámaras y algunas de reconocimiento visual. Es decir, estamos acostumbrados a vivir en una especie de Black Mirror o de Gran Hermano, que a mí me puede como occidental suscitar debate, pero aquí en realidad pues no existe tal debate. Yo las veces que he salido a la calle a preguntar, oye, ¿os dais cuenta de las cámaras que hicimos? Me acuerdo una portada hablando de la tecnología 5G que está viniendo. A ver, también es verdad que somos medios extranjeros y no nos van a decir, y nunca, pocas veces nos dicen lo que realmente piensan, y más en los últimos años en el que el control sobre la población pues, se ha hecho más contundente. Pero es verdad que ellos, bueno, no lo ven tan violación de los derechos humanos, porque como aquí además lo de los derechos humanos, pues ya sabemos que es una asignatura más que pendiente, pues no se lo toman como una especie de vulneración de su derecho a la privacidad. Te dicen, no, no, es que está bien que haya cámaras porque así pues la delincuencia disminuye, ¿no? O sea, bueno, pues es lo que hay. Entonces, ya digo, tecnología, prevención y un plan muy estricto, y de eso yo creo que ahora en esta fase sí que tenemos que aprender un poco. Muy bien, luego hablaremos un poquito más, ¿verdad, Susana, de estos? No Perdona. me responsabilidad porque no creo que los españoles seamos más o menos responsables que los chinos, pero sí un poco de sentido común y quitando la obediencia lógica que tienen un sistema autoritario, pero bueno, en Corea del Sur es una democracia, Taiwán es una democracia y desde el principio no infravaloraron el problema, y todo esto de los test y cuarentenas selectivas y la tecnología se hizo desde el principio y la población respondió. Es decir, esa obediencia, entre comillas, o esa responsabilidad o sentido común, no solamente es China, sino que yo diría que es muy asiático en general. Victoria, ¿tú crees, es el periodismo científico independiente? ¿Lo vivís, cómo lo vivís vosotros? Exactamente igual que el resto del periodismo. El periodismo científico no es diferente, y además quería comentar eso por lo que ha dicho Mavi hace un poquito. El periodismo científico es periodismo, para empezar, que cuenta cosas de ciencia, como el periodismo político cuenta cosas de política. Necesita los mismos controles, el mismo rigor, la misma necesidad de búsqueda de fuentes fiables. Es exactamente lo mismo. Entonces, si donde el periodismo es independiente, el periodismo científico es independiente, y donde no lo es, no lo es. Además hay que tener cuidado con eso, hay que tenerlo clarísimo. La ciencia o las instituciones científicas en cualquiera de su ámbito puede, de hecho lo hacen, dar como información lo que es propaganda, y es una cosa muy habitual. Eso no ocurre solo con la política en algunos países, entonces hay que tener el mismo cuidado cuando se informa de ciencia que cuando se informa de cualquier otra cosa. Si no te fías de un gobierno cuando te informa de cómo están sus habitantes o de cómo son los derechos humanos, no te puedes fiar tampoco de cómo informa cuando informa de ciencia. El periodismo científico, yo creo que durante esta crisis está probablemente en algunos países viviendo pasando su mayoría de edad, porque es verdad que no es una información, no es tan frecuente en países menos avanzados que exista como especialidad y que haya un buen grupo de profesionales dedicados a ello. Y yo creo que por una parte es un momento interesante, es un momento crucial para que
para que difundamos esto, para que tengamos todos claro que el periodismo científico se tiene que regir por las mismas normas que el resto del periodismo y que hay que comprobar exactamente lo mismo, y nos intentan colar propaganda exactamente lo mismo, y que además habla de cosas que son muy importantes, como ahora. Cuanto mejores, cuanto más capaces seamos de contarlo bien, más libres haremos a los ciudadanos, como el resto del periodismo. Entonces, unas veces es libre y otras veces no lo es. No puedo responderte. Lo que está claro es que desde luego hoy en día está siendo una herramienta para verdaderamente el poder distinguir lo que hablábamos anteriormente, un poco de lo que es relevante y lo que no, y sobre todo de lo que es veraz y lo que no, porque la gente realmente es que está preocupada porque hay tanta información, sobre todo por redes sociales. En un estudio de Reuters salió que un alto porcentaje de los encuestados está preocupado porque no sabe distinguir. La gente, claro, intenta informarse y sobre todo mucho corre por las redes sociales, por el servicio de mensajería, lo reciben de gente que ni siquiera, anónima, que ni siquiera conoce, un alto porcentaje, ¿no?, de la sociedad. Claro, es un buen momento para explicar a la ciudadanía que las redes sociales no son periodismo, es otra cosa, y es igual de válida, igual de importante y socialmente relevante, pero no es periodismo. Sí hay periodismo en redes sociales, pero las redes sociales no lo son. Lo que se transmite en ellas no es periodismo. Hay veces que sí y hay veces que no. Entonces, si alguien va buscando información periodística, es decir, tratada por un profesional de la información, no tiene que ir a las redes sociales, tiene que ir a los medios de comunicación. Este es un mensaje muy importante, Victoria. Claro, creo que es clave dejar claro eso ahora. Y si ha habido un momento en el que eso se ha visto que es importante, está siendo esta crisis. Exactamente. Susana, vosotros también desde vuestro sector y vuestra área estáis viendo también que la gente está muy desinformada, ¿no? Me imagino, también hay mucha incertidumbre, pero parte de esa incertidumbre viene de esta desinformación o esta confusión, ¿no? Sí, así es. La verdad es que la información y la formación es uno de los pilares básicos de la prevención, de la ley de prevención del 95. Si la persona desconoce los riesgos a los que se enfrenta, va a poder aplicar peor las medidas que tú les vas a explicar y les tienes que informar, ¿no? Porque hacer prevención hay una parte muy importante que es el comportamiento, ¿no? De lo que tú entiendes y luego aplicas, y el convencimiento, que es lo que estamos viendo. Oye, la importancia de seguir unas normas y de entender. Y sí, han sido unos días de mucha información, de intoxicación informativa a nivel de, nosotros hemos visto, comparto con Victoria, hablo de temas de científicos, mucha gente hablando de temas que no eres especialista y confundiendo mucho a la población. Bueno, de hecho, no, mira, es que esto me lo han dicho tal, o dice esta persona, no, es que esto es así. Entonces, incluso hemos llegado a ver documentos publicados como de la Inspección de Trabajo falsificados. Madre mía. Un ciudadano medio no sabe que llevan unos códigos, tenemos que verificar todo. Mis únicas fuentes de conocimiento han sido el Boletín Oficial del Estado y el Ministerio de Sanidad y diversos organismos, y luego entendiendo, pero la verdad es que ha sido unos puntos críticos y débiles de esta crisis, en las que el ciudadano se encuentra saturado, tiene una incertidumbre, y así no puedes convivir, ¿no?, de esta forma. Y creo que es algo que tenemos que trabajar, y es una lección aprendida, no sé cuánto aprendida, pero que tenemos que seguir trabajando como sociedad. Y sin duda, este confinamiento, que ha sido criticado, las medidas creo que han sido criticadas por muchos sectores en España a nivel de comparación con Europa, yo creo que es debido a que la sociedad española media, pues bueno, tenemos un problema de comportamiento, ¿no? Que se han saltado medidas o que no llegaban a entender el porqué de las mismas. Y os voy a dar un dato: el año pasado hubo más de 1 millón de accidentes de trabajo en España, y más de 600 muertos por trabajar.
Entonces, esto un tanto por ciento es comportamiento, otro tanto por ciento es organizacional, etcétera, etcétera. Estamos a día de hoy en una gran crisis y con otro tipo de sociedad, pues esto se habría llevado de otra forma, ¿no? Y habríamos sido más valorados en los profesionales de la prevención y salud laboral, sin duda. Vale, bueno, tenemos aquí ya gente que está levantando la mano, así que yo me imagino que será porque tiene alguna pregunta. Voy a ver y los voy a permitir, una es María y otra es Elena, ¿vale? Entonces creo que por orden iría María, te voy a permitir hablar, María, si quieres, ¿vale? Y así ya, vamos a ver un momentito. A ver, hola María, ¿nos escuchas? María, actívate el micrófono para hablar con nosotras. Hola María. No, no, le ha dado a levantar la mano, me parece por error, ¿no, María? A ver, Elena. Hola, Elena. Elena Vandrés, muy buenas. ¿Tenías una pregunta? Os tenéis que desactivar el micrófono, si no, no... ¿Se me oye? Hola, Elena, ahora sí. Muy buenas Vale. tardes, Elena. Buenas tardes. Oye, nada, encantada de estar aquí y nada, un abrazo virtual a todas. La verdad es que es una maravilla, viva la tecnología, me encanta. Bueno, nada, simplemente quería preguntaros si, ya que estamos también con el tema del feminismo, el periodismo y el entorno laboral, si notáis cierto machismo o cierto el acceso a las fuentes, si es diferente porque la condición de ser mujer pues va por delante de la carga profesional. Vale, gracias, Elena. De nada. Pues cuando quieras. ¿Mavi? Ah, perdona. Sí. Adelante, adelante. Elena, un gran abrazo. Lo primero de todo, un gustazo escucharte. Es que Elena y yo hemos coincidido trabajando en Zaragoza y recuerdos chulos, bueno, como muchos compañeros que veo que están ahí. Bueno, yo en China no tengo el hándicap de ser mujer. China es un país que en eso, a ver, de puertas para adentro hay mucha violencia de género, relativamente tienen una ley muy nueva con muchas lagunas y es un país que no es nada feminista, sino más bien, yo diría que es todo lo contrario, machista. Por mucho que Mao dijo que la mujer era la mitad de y que había que darle igualdad de oportunidades. Pero yo ejerciendo el periodismo, el hándicap que tengo es por ser prensa extranjera, no por ser mujer. Yo nunca me he encontrado una discriminación o que no se me conceda una entrevista o que se la concedan a un compañero porque es chico y a mí no. No, los problemas que tengo siempre, y más ahora en tiempos del coronavirus, que ya digo que ese control ha crecido, es por ser prensa extranjera. O sea, un ejemplo, pues muchas veces yo le puedo decir a mi Fisher, oye, ¿por qué no entrevistamos, pues no sé, a un médico, ¿no?, de un hospital de Pekín? Y lo consigue, todo va bien, fijamos el día para hacer pues... aquí tenemos el WeChat, que es una especie de WhatsApp chino, y cuando ya preguntan de qué medio somos y les decimos que somos de un medio extranjero, pues ahí se corta. Entonces, es el hándicap que tenemos diariamente, pero yo no noto que apliquen criterios de machismo para discriminar o para impedir hacer la labor periodística en el día a día. Vale. Por chat, Mariana Álvarez le pregunta a Mavi, ¿no será que para la psicología china oriental los ciudadanos con el control y la donación de privacidad, los ciudadanos con el control y la donación de privacidad al gobierno, en vez de derechos limitados, lo que sienten es cuidados cubiertos y tutelados por el Estado? ¿No será que se sienten un poco niños que deben ser conducidos por los mayores, es decir, el Estado, que no confían en sí mismos como ciudadanos? Bueno, todos los regímenes autoritarios tienen esto. El papá Estado, obviamente, es el que ampara
y es el que decide, y es el que protege, y es el que cuida. Yo tengo un ejemplo, una anécdota de cuando llegué aquí hace 5 años, ¿no? En 2015, cuando yo llegué, todos mis compañeros y antecesores, yo llegué en agosto, me dijeron, ya verás, ya, cuando llegue el otoño-invierno, la contaminación que hay. Bueno, es que es horrible. Hemos tenido días de, pues 5 días seguidos con un pico de 300, 400, 500 de partículas PM, todo el mundo con mascarilla. Yo decía, todo el mundo dice, bueno, la gente extranjera, los extranjeros vamos con mascarilla. Bueno, efectivamente el invierno llegó y aquel año, por primera vez, bueno, yo cuando me empecé a poner la mascarilla, los chinos de mi oficina me miraban como diciendo, bueno, ya está, aquí la guay significa extranjera, ¿no? Que se pone la mascarilla por esto, ¿no? Porque por esta niebla que hay aquí, ¿no? Bueno, pues meses después el gobierno chino por primera vez reconoció que tenían un problema, que había una contaminación, lo llevaron a las 2 asambleas, que es, ya sabéis, el órgano legislativo, la principal cita política que este año se va a celebrar en mayo, porque se ha retrasado por el coronavirus, lo llevaron a esa asamblea y ya se reconoció. Incluso decretaron pues, unos niveles de alerta. Yo que todavía no me enteraba mucho pues, de esas alertas y tal, pero de repente empecé a ver a todos los chinos con mascarilla. Y claro, le dije a mi fise, digo, Rocío, digo, ¿esto? Digo, ahora de repente dice, sí, es que claro, el gobierno ya ha dicho que hay contaminación y que mejor que nos pongamos la mascarilla. Entonces, cuando lo dice el gobierno, todos a una como fuente ovejuna. De todas formas, yo quiero matizar una cosa, ¿eh? Tampoco os creáis, vamos a ver, los chinos son iguales que los españoles, que los italianos, que los africanos, es decir, a nadie le gusta estar confinado, a nadie le gusta. Lo que pasa es que priman el bien común por encima de lo individual. Hace unos días, mi compañero de ABC, Pablo, que también está confinado, porque también estuvo en Wuhan, dice, bueno, no veas, dice, porque aquí hay mucha gente confinada que ha venido de otras provincias y entonces como Pekín ha levantado que excepto los que vienen de Wuhan, el resto ya puede salir, no pasa nada, el barrio no les deja y están montando un pequeño motín. O sea, es que, entonces, claro, a todo, o sea, no, y cuando todo esto empezó, cuando se dijo que Wuhan se iba a bloquear, había chinos de Wuhan que salían y huían sin saber si estaban contagiados. Bueno, en Wuhan tuvieron que poner vallas a las casas porque, pues, es que salir a la calle es una tentación, obviamente, y entonces como no se fiaban, pusieron aquellas vallas que daba dolor estos días cuando las veíamos, te acongojaba, porque muchas no estaban quitadas todavía y había muchas personas que solamente podían salir 2 horas todavía a la calle, con lo cual, vale, sí, obedecen, porque además aquí no obedecer, pues hay unas consecuencias peligrosas y de riesgo, pero también es verdad que en todo sistema autoritario el Estado pues es efectivamente el que tiene el papel, y además en regímenes comunistas, pues de amparar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, que luego hay muchas contradicciones en el día a día con esto en China y en la vida diaria, pero bueno, esto ya es para la vida diaria pequeñas cosas, ¿no? Porque China entera es una contradicción cada momento y en cada esquina, pero bueno, esto ya es otro tema para ahondar. A ver, Carmen Serrano nos pregunta, dice, pregunta para las comunicadoras. ¿Creéis que el periodismo de ciencia está dando la talla? Me refiero a que como los medios de comunicación han menospreciado bastante a la ciencia, la pandemia les ha pillado fuera de juego, sin especialistas en ciencia que lo cuenten todo bien, como el momento precisa, vamos, dice, como este momento realmente está precisando. Victoria, si quieres. Sí, me pasa lo mismo que la respuesta es la misma que la de antes. El periodismo de ciencia está dando la talla, yo creo que por encima está dando más que la talla, porque se está haciendo un trabajo excepcional en unas condiciones lamentables. En eso tiene toda la razón Carmen. Pero no ocurre solo con el periodismo de ciencia. El periodismo en España ha sufrido mucho desde hace muchísimos años, pero sobre todo desde 2008 la situación es terrible. Con miles y miles de periodistas que se han quedado sin trabajo y miles de periodistas que siguen trabajando por unas condiciones absolutamente precarias, que eso hablaremos después cuando hablemos de la seguridad, lo que significa tener o no tener un sueldo digno para la seguridad. Y entonces ocurre como en el resto del periodismo, los medios españoles están sobreviviendo como pueden. Sobrevivir como puedes significa que no puedes hacer un trabajo profesional excepcional porque no tienes medios. Y medios quiero decir, no hay presupuesto. No hay presupuesto para periodistas especializados, no hay presupuesto para viajes, no hay presupuesto casi para nada. Entonces, se nota mucho en los medios los medios que van un poco mejor y han decidido apostar o seguir apostando por el periodismo, y los que no
en los que tienen mayores presupuestos se hace mejor periodismo y los que tienen menos presupuestos se hacen peor periodismo de todos los tipos, científico, deportivo y el que sea. Y es verdad, dicho esto, que es verdad que es similar a los demás, sí que es cierto que sí que se ha podido potenciar un poco más facetas del periodismo que tienen más que ver con el entretenimiento, periodismo deportivo, etcétera, porque en la historia de los TICs y en Internet pueden tener más éxito. Entonces, eso a algunas áreas del periodismo que son más intelectuales o más reflexivas, les ha afectado todavía más negativamente. Entonces, es verdad que la situación es mala, pero yo creo que nuestros compañeros periodistas científicos están haciendo una labor extraordinaria, pero además de verdad, están informando fantásticamente bien en condiciones igual de duras que los demás, porque ellos también están confinados y no pueden salir mucho, que como decía Mavi al principio, o sea, es un periodista que no tiene que estar metido en una habitación, casi como es una contradicción en los términos. Y así muchos compañeros están haciendo su trabajo, y a pesar de eso, yo creo que sí que están dando la talla, están haciendo un trabajo excepcional. Así es. Bueno, me parece que por ahora no hay ninguna pregunta más, así que seguimos al siguiente bloque si os parece. Y bueno, la UNESCO este año también nos invita a reflexionar sobre la igualdad de género en los medios de comunicación. Y es verdad que sin igualdad tampoco hay libertad de prensa, ¿no? Solo poner algunos datos sobre la mesa, tan solo, o sea, el 73% de los puestos directivos son ocupados por hombres, tanto en la cuestión de propiedad en cuanto a la propiedad de medios, el porcentaje más o menos es similar. En cuanto a la representación de la mujer en los medios de comunicación, al fin y al cabo pues somos la mitad de la población, ¿no? Vemos una gran desigualdad, tan solo el 91% tan solo no, el 91% de voces expertas son masculinas, el 82% es de portavoces, ¿no? De hecho, hoy en día pues no hay más que ver las ruedas de prensa, ¿no? Las voces autoritarias, ¿no? Que nos están informando sobre esta crisis. Más del 80% también son voces masculinas, ¿no? Yo quería también reflexionar un poquito con vosotras tres sobre este tema, porque al final pues es lo que decimos, ¿no? Que no está equilibrado y no es un reflejo de la sociedad y es una pena. Si quieres empezar tú, Victoria, que además creo que desde AMIR habéis hecho un estudio, ¿verdad? Aunque sea un análisis así preliminar. Bueno, hemos hecho, más que un estudio, es una comprobación, no se le puede llamar ni estudio, pero nos pidieron de la agencia SYNC un artículo sobre cómo la pandemia, la pospandemia podían afectar de forma diferente a las mujeres. Y entonces se trataba de hablar de los contagios, de la crisis económica, etcétera, desde una perspectiva de género. Y yo propuse introducir además lo que estaba ocurriendo en comunicación, porque me parecía, desde hacía unas semanas, solo una impresión. Me parece que las fuentes femeninas, que normalmente son siempre, están siempre por debajo de las masculinas, es decir, que hay una mayoría de fuentes masculinas y una minoría de fuentes femeninas. Pero además es que en el caso de la información científica no refleja la realidad social. En España las científicas son el 39% del personal investigador, son mujeres, y en los medios las últimas cifras de 2018 decían que un 29%, me parece que era la cifra de las fuentes en información científica, eran mujeres. A mí me daba la impresión además de que todavía estaba bajando más. Era una impresión personal de consultar medios, de leer periódicos, de ver informativos, escuchar informativos en radio. Me parecía que estaba bajando. No me sorprendía porque es algo muy habitual durante las crisis. En las crisis las minorías pierden siempre, invariablemente, en las crisis económicas y en las crisis de lo que sea. Entonces pensé, Dios mío, no puede estar ocurriendo esto, no puede ser que todavía, ya que partíamos de una situación mala, que además todavía desciende, va a ser terrible. Entonces hicimos un análisis, ya os cuento que era solo para mera comprobación, para estar seguras de que no era solo nuestra impresión. Entonces analizamos 4 diarios nacionales durante 2 días, la información sobre COVID, y descubrimos que efectivamente, me parece que la cifra que nos salía era un 27% de fuentes femeninas exclusivamente.
en temas en los que las investigadoras son en mayoría, son todavía más que 79%, porque las ciencias biomédicas es un área muy feminizada y están por encima del 79%. Entonces, escribimos esta tribuna y nos da, y reflejábamos eso, nos preocupa profundamente. Un par de días después de que se publicara la tribuna, estoy hablando con una investigadora, con una investigadora que está haciendo un trabajo en la Carlos III, y me dijo que a ella le había pasado lo mismo y había hecho lo mismo que nosotras. Se había dedicado durante unos días a analizar, esta vez en televisión, y que había descubierto exactamente lo mismo, que las fuentes femeninas eran muchísimo menores que las masculinas, el número de fuentes, y que además había menor que la que había antes. Así que la situación, que ya de partida era mala, se puede poner mucho peor. Y yo creo que hay que alertar sobre todo a nuestros colegas, al resto de periodistas, que estén atentos, que hagan un esfuerzo porque no nos pueda la crisis, que no nos impida hacer el mejor periodismo que sabemos, porque un periodismo que refleja de esta forma tan alejada de la realidad lo que es la realidad es un mal periodismo. Si los que hablan son siempre los hombres, estamos haciendo mal periodismo. Yo creo que sin ninguna duda, para mí. Y además, bueno, pues no refleja, ¿no?, la realidad. ¿Tú cómo ves, Mavi, como periodista, esta falta de fuentes femeninas en las noticias, ¿no?, al fin y al cabo? Bueno, yo afortunadamente estoy en una empresa que es Radio Televisión Española, en el que un grupo, bueno, yo diría que casi toda la plantilla femenina estamos muy concienciadas, bueno, pues con poner en alza pues, y ponderar el papel de la mujer en todos sus ámbitos, y estamos ahí, ¿no? A mí, ahora desde China, creo que hay una nueva generación también. Es un país, ya he dicho antes, bastante machista, con fenómenos como el de las mujeres sobrantes, esas mujeres, a las mujeres de 27 años, si no tienen novios, si no se casan ni van a tener hijos, pues ya es una desgracia para los padres, porque es su labor principal en esta sociedad, ¿no? Bueno, pues ya está cambiando, e incluso mis dos compañeras en la oficina disfrutan, alentan y siempre quieren hacer este tipo de temas, pues para un poco sacar a la luz toda la problemática machista que puede haber en China. Estamos rodeados además de países que son tremendamente machistas, como es Corea del Sur y Japón, por poner dos democracias, dos países civilizados, altamente tecnificados y desarrollados, y sin embargo pues el papel de la mujer es tremendamente inferior. Ya no te voy a decir en puestos de responsabilidad, ese techo de cristal que a lo mejor es lo que estamos luchando por vencer en España, ¿no?, sino a la hora de simplemente encontrar un puesto de trabajo, ¿no? O cómo la mujer se supedita al hombre en Japón, que si no quiere que trabaje, no trabaja. Es decir, hay una serie de realidades en países desarrollados por esta parte del mundo que desde luego pues existen y hay que seguir sacando a la luz. El papel ahora de las mujeres como periodistas, como reporteras, pues yo creo que ha cambiado mucho. No es la misma pelea que tenía Rosa María Calaf, bueno, pues, o Nuria Ribó, o todas las grandes reporteras que hubo pues antaño en Radio Televisión Española, que las que tengo yo ahora, ¿no? Que prácticamente esa lucha de que me dejen ir a los sitios, no me dicen, no, ¿qué vas a hacer tú en un terremoto si eres mujer, ¿no?, como les decían antes, o en una guerra, quédate en casa, ¿no?, porque había esa superprotección que ahora no existe, ¿no? Ahora yo creo, pues bueno, que la pelea es la que has planteado, ¿no?, intentar dar voces a las mujeres, a toda la problemática allá donde estemos, en la que el machismo tiñe todo. Es decir, es una lucha diferente y igual de válida, porque queda todavía mucho camino por recorrer. Exactamente. Juana Moya, por ejemplo, en el chat dice, yo tengo una denuncia, ¿por qué no se pone que son médicas en los medios de comunicación? A veces no nombrarlas las hace desaparecer, por ejemplo. ¿No? O abogadas, si decimos exactamente, ¿no? Está médico, ¿no? No, son médicas, son abogadas, son, por supuesto, toda la razón del mundo. Susana, no sé si quieres aportar un poquito más antes de pasar a la pregunta. Sí, un poquito más. Estábamos hablando de comunicación. Bueno, yo
en los medios de comunicación técnicos que sigo, y sobre todo estas últimas semanas continuamente varios días ha habido webinars formativos, informativos, congresos virtuales a los que he asistido, y lo difícil era encontrarme representación femenina, porque es algo que me fijo, o quizás 5 panelistas y una mujer, o igual una jornada de mañana y tarde, y encontrar solo 2 sesiones con presencia femenina en una profesión como es la prevención de riesgos laborales, que tienes desde personal sanitario, jurista, especialistas en derecho laboral, ingenieras, etcétera, etcétera. O sea, es totalmente transversal en la especialidad del conocimiento. Siempre es algo que, bueno, que llama la atención cuando tenemos que esforzarnos por visibilizar, ¿no?, este género, porque luego son nuestros hijos que no están encontrando estos referentes, ¿no?, en los medios, que es el primer contacto, y luego poco a poco, pues conforme van entendiendo un poco cómo va la sociedad, ¿no? Y es muy importante la labor que estáis haciendo. Muy bien. Bueno, tenemos a alguien que nos ha levantado la mano, es Carla Chévez, le vamos a permitir hablar para que nos haga la pregunta. Desconéctate el micrófono si quieres, Carla, para poderte escuchar la pregunta de este bloque. Carla, ¿querías preguntarnos algo o también le has dado sin querer, como María Bosque, al levantar la mano? Sí, me parece que igual se ha equivocado. Carla, ¿querías hablar con nosotros, con nosotras o no? Bueno, seguimos mientras tanto. Belén Turell dice, como acabáis de decir, en las crisis siempre pierden las minorías. Hay estudios e indicadores que indican que los más desfavorecidos, los pobres, sufren más con la pandemia. Pregunta, Mavi, en China, que vais con cierto adelanto sobre nosotros, ¿qué impacto se está reflejando en estos sectores? Uf, qué complicado. Bueno, Belén, un abrazo y un beso y un todo, lo primero de todo. Pues esta pregunta es complicada porque realmente sectores, vamos a ver, aquí hay un sistema de seguridad social, para que lo entendáis, que no está. Aquí toda la sanidad, aunque sea pública, tiene un coste, ¿vale? No es totalmente gratuita. Así que cuando empezó toda esta crisis, claro, podríamos pensar que los más desfavorecidos pues, no podrían costearse pues, toda la asistencia, todo el hospital, todo el tratamiento, pero el gobierno decretó la asistencia totalmente gratuita para todos, para todo el país. Ahora sí que sí, entonces ya tengas más posibilidades, menos posibilidades. Hay unos hospitales designados, es decir, quien cae enfermo con un poquito de fiebre en Wuhan iba pues a unos hospitales, quien ya desarrollaba síntomas más graves de una neumonía iba a otros. Es decir, nada tenía que ver con si tenías más posibilidades, menos posibilidades. En China el concepto de riqueza-pobreza es muy relativo. Es un país que en 30 años ha pasado de ser, bueno, a ser la segunda potencia económica mundial, y es verdad que en la agenda del gobierno siempre está pues sacar esa bolsa que queda de pobreza, pero no se pasa hambre, tienen unas condiciones dignas. Entonces, la mayoría de los espectadores o de los lectores sobre China ven la China rica. Es verdad que existe una China más pobre, pero es que en este caso, en la crisis del coronavirus, no ha habido distinciones por eso, porque se decretó todo gratuito y toda la asistencia igual para todos. Entonces, en este caso, no puedo definir si ha impactado pues para los que eran más pobres, porque no, ya digo, no ha sido el caso, ¿no? Maite, es que se nos ha quedado antes, Susana, una pregunta un poco colgando. Preguntaba si tenéis canales directos con los medios o incluso en el gobierno para anular estas publicaciones. No sé si, Maite, preguntabas a Susana en concreto. No entiendo muy bien, disculpa. Sí, no, yo tampoco. Maite, si quieres te damos Bueno, con voz y la preguntas directamente. Es que claro, se me ha pasado que era anterior. No sabemos. A Susana. Sí, va con la pregunta de antes, que decíamos que detectabais informaciones falsas, si tenéis algún sistema de detección para estas desinformaciones o incluso bulos directamente. Si habéis creado algún tipo de herramienta o cómo lo hacéis para
cuando detectamos algún bulo, pues bueno, por WhatsApp nuestras asociaciones y vía Twitter con los organismos relevantes. Y, todo material que no tenga el sello ni un código digital, fecha y firma, pues es falso. He visto BOEs, bueno, he visto mucho material que en la vida se me habría ocurrido, ¿no? Pero que a poco lo voy entendiendo, entre comillas. Muchas empresas, muchas personas interesadas en esta desinformación, ¿no? Y vosotros lo sabéis mejor que yo. María Grigelmo, es una pregunta para ti, Victoria. ¿Cómo analizas la información científica con visión de género y algunas recomendaciones que se podrían hacer a los compañeros y compañeras que hacen ciencia? La recomendación es de la que hablaba antes, y es que llamen a mujeres, que busquen fuentes femeninas, porque las hay muchísimas, hay un montón de mujeres magníficas que están investigando coronavirus, que están investigando COVID, que están analizando la pandemia, son epidemiólogas, que son expertas en salud pública. Es decir, igual que hay hombres haciendo expertos en esas cosas, en toda esa gama de asuntos, hay mujeres expertas en esa gama de asuntos. Y hay que preguntarles, no se las puede invisibilizar porque no hay ninguna razón para hacerlo. Entonces, ese es mi consejo. Y claro que ocurre, claro que está ocurriendo, es lo que contábamos, está ocurriendo, y además no solo está ocurriendo, sino que está acrecentándose. Es un problema que ya arrastrábamos y que además se está acrecentando por la crisis, probablemente por las prisas, porque trabajamos en condiciones más complicadas. Pues hay cuestiones que se dejan de lado porque a lo mejor no se les da la importancia que tienen. A mí me parece que es clave. Repetir otra vez lo mismo, si queremos hacer un buen periodismo tenemos que atender a todas esas cosas, igual que buscar buenas fuentes y que nuestra información sea veraz. Exactamente. Yo creo que también muchas veces, como bien conocéis la iniciativa 11 de febrero, ¿no? Además veo muchas compañeras por aquí que luchamos un poco por romper las brechas de género en ciencia, ¿no? También un poco pues, por normalizar un ámbito tan importante como es el científico-tecnológico. También muchas veces tenemos nosotras mismas también que animarnos y, ¿no? a participar. O sea, creo que hay dos vertientes, una muy importante que es contar con ellas, y también desde el otro punto de vista es animarnos a participar, creernos que tenemos cosas, como dice Pampa García, y yo me quedé con esa frase, hay muchas señoras con muchas cosas muy interesantes y muy importantes que contar, ¿no? Y nosotras mismas también tenemos que dar muchas veces ese paso, ¿no? A veces nos pensamos que... No estoy muy de acuerdo contigo en eso, Rocío. Yo creo que hay muchísimas mujeres dispuestas a dar ese paso, que les encantaría darlo, pero que no les dan la oportunidad. No sé si conoces, tenemos una iniciativa en AMIT que creamos hace 1 año y medio, que es una base de datos de investigadoras y tecnólogas abierta. Es una base de datos pública en la que hay expertas de todos los campos del saber para que los periodistas o cualquier programador cultural o científico que necesite una experta en algo pueda buscar a su experta ahí. En 1 año y medio se han inscrito, creo que son unas 3.100 mujeres, o sea que las mujeres están dispuestas a hablar y a opinar en público y a servir de fuentes y a decir que están ahí. Yo, fíjate que creo que cada vez más es un cliché que comentamos todos los periodistas entre nosotros y que hablamos de él muy frecuentemente, lo de que las mujeres a las mujeres nos cuesta más aparecer, a lo mejor nos cuesta más, generalmente tenemos doble jornada, trabajamos muchas más horas en cuidados de las que trabajan los hombres, es decir, tenemos menos tiempo, pero dispuestas yo creo que están dispuestísimas. Que lo que tienen que hacer es, si las llaman, ahí están. Vamos a ir siguiendo porque la verdad que la gente está haciendo... Sí que os pido, por favor, que las preguntas intentéis ser un poquito más... O sea, vamos a la concreción porque si no va a ser un poquito complicado y la verdad que no me gustaría dejar nada sin responder. Santiago Martín, por ejemplo, dice: hola, enhorabuena por el webinar, muchas gracias. Una pregunta para Mavi. Dice: ¿cómo ves desde China en general la cobertura informativa de los medios españoles de esta crisis y la política de comunicación del Gobierno de España? Y para todas, preguntas si creéis que los planes de desconfinamiento del Gobierno español están siendo precipitados. Bueno, esto es un poco una pregunta un poquito más global, pero Mavi, si quieres contestarle tú
a la primera parte. ¿Cómo lo estás viendo tú desde allí? Un abrazo, Santiago. Qué pregunta también más difícil. Bueno, yo leo la prensa española sobre todo para informarme, ¿vale? O sea, es decir, para ver el número de contagios, veo efectivamente los telediarios y otros informativos de otras cadenas para ir enterándome de las medidas. Y bueno, yo creo que la cobertura que se ha hecho cuando el coronavirus llegó allí, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, no fue ni acertada ni buena, pero también creo que jugó con la ventaja de que sabía lo que es esto, ¿no? Con lo cual es más fácil juzgar y no sé si es justo juzgar en ese sentido, valga la redundancia, porque ya sabía lo que era, ya sabía lo que habíamos vivido aquí. Aquí hoy decía, me han hecho una entrevista en Cuarto Poder y es la sensación que todos tenemos, ¿no? Cuando aquí morían muertos cada día, bueno, sí, se miraba hacia este lado, sobre todo porque estaba el Mobile Congress para ver si se suspendía o no se suspendía, pero realmente yo, si el coronavirus no se hubiese convertido en pandemia y no hubiese llegado al resto del mundo, dudo que a estas alturas desde China, aunque hubiesen muerto pues, más chinos de los que se está diciendo oficialmente, a mí me pedirían más vídeos o más análisis, es decir, esto habría caído en el olvido porque China está lejos, ¿vale? Dicho esto, lo que se ha hecho en España, pues bueno, centrándonos solamente en los medios de comunicación informativos, dejando al lado pues, todo lo que son otros géneros, como decía antes Victoria, con las redes sociales, igual de maravillosos, igual de necesarios, igual, pero que muchas veces no es el informativo o no es la noticia de investigación rigurosa en la que se deben buscar fuentes, pues porque es otro espacio. Centrándonos en los informativos en general, bueno, yo creo que falta investigación, yo creo que faltan más testimonios, yo creo que la dimensión de la tragedia no se está tocando en su amplitud. Y a mí muchas veces he hecho en falta lo que yo echaba en falta aquí y no he podido hacer, pero no he podido hacer por las circunstancias de que en China pues silencian fuentes, nadie te habla en la calle y tenemos prohibido totalmente el acceso. Y es eso, yo en España creo que se debería hacer más hincapié en historias personales, en una investigación, en todo lo que dice el gobierno. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que hay informativos en los que el gobierno sale 20 veces y no sale la oposición. No es necesario hacer una información de oposición al gobierno sacando, en este caso, al Partido Popular, a Ciudadanos o a Vox. No, hay que hacer una investigación. Tú ves la BBC y hacen unas investigaciones en las que si Boris Johnson dice A, vamos a comprobar si realmente es A. Pero no porque la oposición diga que es B, no, porque yo como periodista tengo la obligación de abrir la ventana y ver si lo que están diciendo es real. Eso en cuanto a los medios. En cuanto a la comunicación del gobierno, pues me parece... a ver, que a veces es larga, excesiva, pesada y no por eso se comunica mejor. Lo dejamos ahí. Además, lo estamos sufriendo mucho desde el periodismo, esas largas ruedas de prensa. Si os parece, pasamos al tercer bloque, ¿vale? Porque ya son las 5:08 y estoy viendo que hay más preguntas, pero como son un poquito más genéricas y también hay gente que pregunta sobre, ya si eso las dejamos para el final, pero por no dejar de hablar de la seguridad de los periodistas, ¿no? Porque es lo que comentábamos al principio, que sin seguridad pues no hay libertad de prensa. Y bueno, pues sin duda uno de los aspectos fundamentales es que además ahora mucha gente está expuesta por ofrecer la información bien de forma presencial, in situ, como le ha ocurrido a Mavi, o también en teletrabajo, ¿no? Como le puede ocurrir a nuestras otras dos invitadas. Entonces yo creo que hay que hablar y reflexionar en un día como hoy sobre la precariedad, la inestabilidad laboral en el sector periodístico, ¿no? Y bueno, también una desigualdad, estábamos hablando ahora de la desigualdad en los medios de comunicación, que es injusta. Bueno, pues esta desigualdad también se refleja en un sector, como comentábamos antes con Susana, poco visibilizado, ¿no? Como es el de la prevención de riesgos laborales. Entonces, bueno, vamos a tratar un poco todos estos temas. Además, ya teníamos preguntas de gente que quería reflexionar también con nosotras. Además, bueno, como los datos muestran, las consecuencias de esta crisis, y según los expertos y las expertas, es que afectarán más a mujeres. Entonces, a mí me gustaría, Susana, que comenzaras tú este bloque, porque también nos has comentado en otras ocasiones y en webinars que hemos asistido esta falta también de sesgo
de perspectiva de género en un ámbito tan importante, ¿no?, como la prevención. Bueno, pues voy a intentar ser breve porque el tema es muy amplio y quiero dar simplemente pinceladas, ¿no? Y para reflexionar, pues partimos de la base de que los accidentes existen, la salud laboral no se cuida en todo lo que se debería. Os he dicho antes que bueno, el año pasado hubo 1 millón de accidentes. Desde el 2013 a día de hoy hay 4.500 muertos en España por accidentes de trabajo. Estamos viviendo desde el aumento, bueno, desde la recuperación económica hasta 2 meses antes, ¿no? Pues un incremento anual del 5% en la mortalidad, en la siniestralidad, porque ha habido una recuperación económica, pero tenemos la precariedad, tenemos la incertidumbre, tenemos muchos factores socioeconómicos y de economía sumergida que hacen también que no nos recuperemos. Entonces, con esta situación y que el 2020 va a ser muy negro, y va a ser muy negro no solo por COVID, sino porque en febrero ya acumulamos un 30% más de accidentes mortales que el año pasado en el mismo periodo. Y estamos en un momento muy complicado, una crisis global. Deciros que el sector periodístico a mí ha sido difícil encontrar información. Tengo afinidad por el sector. Yo de pequeña quería ser periodista científica. Ya ves, de alguna forma y otra hago comunicación. Pero es un gran sector desconocido porque estáis expuestos a los riesgos del lugar donde estáis ¿no?, hablando de la noticia o de la situación, y como hemos dicho ahora, habéis explicado por las personas que han tenido que cubrir, por ejemplo, hospitales, etcétera, etcétera. Pero ante todo, sois un sector que tenéis un elevado riesgo psicosocial, porque estáis bueno, en un sector donde la gestión del cambio es continua, tenéis dificultades para desconectar, tenéis que estar a la noticia, donde estas situaciones de las que ya has hablado, del intrusismo, cada vez se os valora menos como profesionales, o cualquier, ¿no?, puede dar información, y todo lo que habéis contado, y que somos conscientes del maltrato laboral, digamos así, de las condiciones, ¿no? Esto genera al periodista, que es una profesión muy vocacional, como la mía, pues una gran estrés, inseguridad, y se refleja pues en su rendimiento, y se refleja en un factor psicosocial a la larga, que en la mujer, en todo esto que hemos estado hablando, pues tenemos que tener en cuenta que la precariedad, la temporalidad tiene nombre de mujer. Y somos conscientes pues sí, 2 de cada 3 personas en condiciones precarias, hablando a nivel laboral, 2 son mujeres. Igual hablamos de la brecha salarial, más de un 20%, mujeres respecto a hombres. Se arrastra esta brecha, por supuesto, en situaciones de desempleo y en la jubilación. Situación que es global y que ahora con esta situación que estamos viviendo de COVID se está agravando. Y esto lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud y la OIT. Es un gravísimo problema mundial. Y lo estamos viendo, señores, quiénes son las personas que están atendiendo a nuestros ancianos, limpiando oficinas, residencias, etcétera, las condiciones precarias que viven. Y también se ha denunciado y se sigue denunciando la situación que ha vivido la sanidad. Todo esto, pues tenemos un gran trabajo que hacer. Os recomiendo un artículo, nos dejaremos, que ha escrito una compañera de APSAR, Ana Serrano, visibilizando estos problemas, ofreciendo acciones, soluciones, pero es importante que le deis voz desde la comunicación. Y también hay otro factor, he estado leyendo un poquito el chat, hemos hablado del teletrabajo,
hemos hablado pues de, bueno, hay un factor que es la conciliación, nos afecta a las mujeres, sobre nosotras cae mayoritariamente el cuidado de enfermos, el cuidado de padres, madres, hijos, de tal forma que estamos hablando de que un 90% de las excedencias, por ejemplo, que se cogen en España para el cuidado de familiares, las cogen las mujeres, que más de un 8% de las mujeres cuando son madres renuncian a su carrera, cortan, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto hace también que actualmente estamos viendo que muchas, en esta situación incierta laboral, al final las personas que están sufriendo los despidos, las situaciones de ERTE, que están trabajando, dándolo el 200% de situación precario, son mujeres. Y en el sector periodístico, me decía la parte del ejemplo de la maternidad, porque bueno, hoy es el Día de la Madre, pero hay que visibilizar estos datos, pues como pasa en muchos sectores, pues tenemos que renunciar o a carrera profesional o a ser madres. Es algo que tenemos que trabajar y ante todo en un sector como he hablado, donde tenéis esta carga de trabajo y esta inestabilidad. Muchas veces hay un alto porcentaje de freelance, ¿no? Que trabajáis por agencias, etcétera, ¿no? Pues en estos periodos de incertidumbre pues es mucho más difícil, ¿no? Avanzar, y la mujer lo tiene más difícil que el hombre para mantener una buena salud laboral, física y ante todo emocional, psicosocial, que no se ve y está totalmente invisibilizado. ¿Y tú crees, Susana, que esto va a tener consecuencias? Lo que decías tú a nivel psicosocial, bueno, pues estamos viendo, como tú decías, y los datos es que son abrumadores, que el tema de cuidados se ocupan mayormente las mujeres. ¿Crees que va a haber en esta crisis, además, con tanta carga, sobrecarga, podríamos decir, va a haber estas consecuencias psicosociales? Está claro que tanto aquellos que están trabajando duramente en primera línea como todo lo personal que está haciendo teletrabajo, que estamos teletrabajando, pero estamos también cuidando de la educación de nuestros hijos, porque los colegios están, en fin, la educación se ha parado y hay que hacer un acompañamiento, y mucho más según la edad que tengas, o el cuidado de enfermos, porque hay un alto porcentaje de la población que ha pasado COVID o pasará. Esto lo está asumiendo la mujer, que aparte, además, sigue respondiendo a su trabajo, y a veces en situaciones pues muy estresantes. Entonces, todo esto el cuerpo lo resiente, y además las estadísticas no lo reflejan, porque es muy difícil. Se hacen informes psicosociales, nos llegan datos cuando ya está la baja laboral por una depresión, por crisis de ansiedad, etcétera, etcétera, cuando ya está. Y todo esto se tiene que hacer un seguimiento y en el ámbito laboral para que pueda llegar a ser tratado, y en pocos ámbitos se está haciendo. Y creo que es algo que este estrés o esta carga va a suponer pues un depreciamiento de la condición física en fin, ¿no? Y luego enfermedades que van a ser tratadas pues por la vía, ¿no?, de la vigilancia médica, pero no laboral. Claro, entonces es un escenario que está muy incierto, y la mujer, además, por todo esto, está más débil y por tanto está más vulnerable a un riesgo biológico, ¿no?, que tenemos como es el COVID. Estamos hablando de consecuencias, ¿no?, psicosociales, pero también me parece que antes comentaba, no sé si era Maite Puntes en el chat, claro, con nuestros modos de trabajar también son muy distintos, ¿no? En el periodismo, pues ahora tenemos que hacer crónicas por teletrabajo, que te vamos a contar, Mavi, y bueno, como comentaban o se hacían alguna pregunta de, claro, esto afecta a la calidad periodística, ¿no? Un poco reflexionar sobre este tema, y también yo creo que sí, que muchas de las medidas que se están tomando igual pueden llegar para quedarse o no. O, ¿qué opináis? Sobre todo Mavi y Victoria, que estáis en el día a día del periodismo.
Bueno, es que la situación es la que es. No podemos, a ver, de calidad periodística. Pues claro, si estamos en casa nos privan salir a la calle para buscar historias. O si sales a la calle y no hay nadie, pues tampoco puedes ir más allá, a no ser, ya digo, que te emplees en buscar otro tipo de historias que en España sí que se puede y que deberías, ¿no? Eso a nivel informativo de contenidos. A nivel de calidad, pues claro, no es lo mismo. Yo que hago televisión, tener a mi compañero Jaime con la luz bien puesta y detrás de la cámara, que aquí yo pues con el móvil, la luz y tal, ¿no? Pues obviamente va a salir peor, pero bueno, es algo circunstancial. Tiene su parte buena, que duda cabe, y yo creo que en este mundo en el que vivimos tenemos que aprender a ser más autónomos a veces de lo que somos, sobre todo los periodistas que trabajamos en televisión o en radio, ¿no? Y tiene su parte negativa que desde luego pues bueno, puede ser que afecte a la calidad, pero también yo creo en el equipo en el que todos somos necesarios, pero que también tenemos que ser autónomos. Es decir, yo tengo un equipo en el que mi cámara es licenciado en Ciencias de la Información y yo grabo a veces, entonces, y monto, sí, edito, ¿no? Entonces, cuando yo trabajaba en Madrid hace 5 años, editaba el vídeo yo misma. O sea, quiero decir que esto igual también en la Autonómica o en Televisión Española en Aragón también. Es decir, que todos somos necesarios, pero también es bueno que aprendamos a ser autosuficientes, ¿no? Y bueno, algunas yo creo cosas se quedarán, o han llegado para quedarse, pero también yo los veo como una ventaja. Si te hablo desde el punto de vista personal, yo con la diferencia horaria, el informativo de las 9 de la noche, el telediario de las 9 de la noche, en invierno son para mí las 4 de la mañana, de la madrugada, y en verano ahora son las 3 de la madrugada. Cuando en enero el telediario, que fuera pues hay menos 15 grados, estás en casa y de repente surge una noticia y te dicen, claro, es que cómo no vas a entrar o cómo no vas a hacer algo, pues bueno, en vez de coger la moto e irme a la oficina a menos 15 grados, también decirle a Jaime, oye, que tenemos que ir, que él vive más lejos, pues a lo mejor he aprendido a que lo puedo solucionar desde casa, bajándome las agencias o diciéndole a Jaime, oye, edita con esto. Es decir, que no está de más lo que he dicho antes, de las crisis, por un lado es peligro, por otro lado es oportunidad. Y tenemos que ver en cada crisis lo bueno que nos deja y lo malo, pues bueno, desecharlo o transformarlo de tal manera que no sea tan malo en lo sucesivo. Victoria, ¿algo que aportar a este tema del teletrabajo que nos tiene? No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Mavi. Yo creo que algunas cosas se quedarán y que lo que tenemos que hacer es que se queden las buenas. Tenemos que conseguir que se queden las buenas. Y estas herramientas de las que habla Mavi, hay una cuestión en periodismo que los que son de fuera no suelen ser conscientes, y es que para nosotros es muy, muy importante el tiempo. En periodismo la inmediatez es, no me acuerdo quién era que decía, un periodista de diario es alguien que escribe rápido, porque que escribe bien se le supone. Es decir, la rapidez es imprescindible. Las crisis como esta nos enseñan, nos dan herramientas para ser más rápidos, para lograr cosas de forma autónoma o de forma independiente y hacerlo inmediato. Entonces, seguro que algún aprendizaje nos da a la mayoría esto, vamos a quedarnos con ello, pero desde luego el teletrabajo 100% en periodismo es absurdo, no tiene sentido porque entonces no sería periodismo. Claro. Te decía Mavi, hay que estar en la calle, hay que estar en el mundo viéndolo, escuchándolo, liéndolo, porque si no, no lo puedes contar. Exacto. Sí que es verdad que nuestra forma de trabajar durante esta crisis ha cambiado. Lógicamente nos tenemos que ir amoldando y adaptando, ¿no? Entonces, claro, nosotros, por ejemplo, yo soy realizadora de televisión también. Bueno, pues ¿quién me iba a decir, Mavi? Lo decíamos al principio, que yo me iba a poner una mascarilla para realizar. Son cosas pues que a priori no se te, vamos, ni se te planteaban y ahora pues hay que amoldarse. Perdona, pero la pregunta que era de María Bosque, que comentaba el tema del teletrabajo, de la calidad informativa y demás. Entonces, bueno, vamos a ver, que creo que tenemos aquí alguien que aportaba. Vamos a ver. Vale. Creo que no me gustaría dejarme ninguna pregunta sin leer. Vamos a ver. Dice Marta Ayona, por ejemplo, siempre he pensado que las crisis son puntos de inflexión. En nuestra mano está salir mejor parados o peor parados. Esto, desde luego, tiene toda la razón, ¿no?
Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Podéis levantar la mano para poder entrar en directo con nosotras y así os escuchamos también un poquito la voz. Si queréis hacer alguna pregunta más. Yo me he permitido responder en el chat porque he visto el tiempo y es verdad, he dado unos datos, pero no los he desglosado. De los 650 accidentes mortales, realmente son 50 solo son de mujeres. Esto es debido porque son profesiones altamente y sectores altamente masculinizados, como el sector construcción e industria, aquellos en los que la actividad existe el riesgo mortal, como puede ser caídas en altura. Si bien es un dato a analizar que de este bajo ratio de mortalidad femenina, los accidentes de trabajo al desplazarnos en los vehículos o en transporte público, la mortalidad es mayor femenina. A veces dicen o decimos en análisis, puede ser porque siempre estamos con varias cosas en la cabeza pensando en dónde vamos, a dónde venimos, etcétera. Pero bueno, es un comentario, no está evidenciado, pero como otras opiniones, pero es importante analizar estos datos, por supuesto. Vale, bueno, tenemos a alguien que quiere preguntar algo. Paz, te voy a... Vale, yo creo que ya si te conectas el micrófono, Paz, puedes formular tu pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos, Paz. Vale. Gracias por este debate, muchísimas gracias por aportar vuestras reflexiones. Y bueno, mi pregunta sería que traslado un poco, sintetizo una pregunta que ha hecho Adolfo en el chat, que ¿cuáles consideráis que han sido las principales amenazas en cuanto a libertad de prensa en el contexto específico, en este contexto específico de la pandemia? Bien. Pues la que queráis contestar. Victoria, Mavi. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, me imagino que la pregunta será respecto a España, porque en China, pues bueno, tenemos a periodistas que han sido encarcelados, en fin, pues toda la colección de un país en el que no existe la libertad de prensa, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, en España me llamaba muchísimo la atención al principio cuando no se podían hacer preguntas directamente en las ruedas de prensa de Moncloa, ¿no? O sea, yo, de hecho, tengo un amigo que está en comunicación en Moncloa y yo le decía, bueno, es que cada vez os parecéis más a China, ¿no? Eso es China. O sea, que en la cita política que tienen, tú mandas las preguntas y hay un portavoz que las hace y, bueno, él me decía que no se seleccionaban, yo ahí no entro, pero bueno, el hecho de no preguntar directamente, a mí eso me pareció, no sé, muy peligroso, ¿no? No sé, yo creo que fue un momento en el que además la Asociación de Prensa de Madrid y muchos compañeros se opusieron públicamente porque me parecía que marcaba un punto peligroso realmente, y más cuando estamos en una crisis como esta, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí sí que vi, ya digo, un punto de inflexión que si no se hubiese cambiado, pues desde luego habría dado muchísimo más que hablar y muchas más protestas, imagino y espero. No, completamente de acuerdo con Mavi, porque además se cortaba para que lo entiendan los asistentes que no son periodistas, en teoría tú mandas una pregunta me parece que era por WhatsApp, como se podía enviar, o por email, y cualquiera puede pensar, pues da igual que la hagas tú en directo o que la envíes por WhatsApp, pero lo que anulaba en la decisión del gobierno en ese momento era la repregunta, que es clave. Cualquier periodista entiende que la clave para obtener información muchas veces son las repreguntas y no las preguntas. Entonces, afortunadamente, como explicaba Mavi, reaccionaron, porque sí que es verdad que a mí me parece que no veo otras amenazas contra la libertad de prensa que haya habido ni en España ni fuera de España, quiero decir, sumadas a las que ya hay. Pero
pero esto sí que fue me pareció un error grave que afortunadamente se corrigió. Afortunadamente, afortunadamente. Nos decía Camino Ibars, dice, creo que los y las periodistas tenemos seguidores y detractores a partes iguales y es algo a lo que nos enfrentamos diariamente en todos los medios. Mi duda es, ¿quién tiene la culpa de esto y qué podemos hacer para recuperar la credibilidad que parece que hemos perdido? Buah, esto es una tesis, ¿eh? Por completo. Bueno, yo creo que vivimos en un mundo en el que existe excesivo feedback, ¿no? Las redes sociales, en fin, como ha dicho además antes Victoria, bueno, pues es un ámbito necesario, defendible, por supuesto, pero también, bueno, no hay ninguna criba. Entonces, yo siempre valoro muchísimo las críticas que me pueden hacer con educación. En muchas de ellas tienen razón y me ayudan a crecer, porque los periodistas no somos infalibles, nos equivocamos. Y ya no voy a poner excusas de que trabajamos muchas horas en condiciones, no vamos a llorar muchas veces, pues metemos la pata y la metemos, ¿no? Entonces, toda corrección, toda aportación que se hace con educación es muy bienvenida, yo al menos lo veo así. Otra cosa ya es, claro, que te falten el respeto o que ya la cosa vaya a mayores, ¿no? Y no entren en razones por mucho que le expliques, ¿no? Quitado de fuera de las redes sociales, yo creo que los periodistas, pues es verdad que son malos tiempos para el periodismo, ¿no? Y influye todo, influyen las situaciones precarias, influyen los bajos sueldos, influyen unas empresas que apuestan por no tener investigación de ningún tipo. Ya no hablo científica necesaria, por supuesto, pero tampoco investigación periodística en toda su extensión, ¿no? Y entonces es cierto que la credibilidad está dañada. ¿Cómo podemos recuperarla? Yo creo que ahora más que nunca es necesario un periodismo desde el corazón, un periodismo humano, un periodismo que esté en la calle, salir de las alfombras rojas, de los comunicados de prensa, de las ruedas de prensa, no. O si vamos a las ruedas de prensa, que nos sirva para darnos pistas y buscar esas historias en la calle. Yo creo que solamente así, conectando con el ciudadano, con las cosas más cotidianas, vamos a recuperar la credibilidad. Y hay historias en cada esquina. Yo me acuerdo cuando me contaron una anécdota, ¿no?, del New York Times, que estudiaba y me decían, mira, una vez en la Quinta Avenida hubo un incendio. El New York Times mandó a su redactor a que viese ese incendio. Cuando llegó el incendio, pues eran 4 llamas de nada, que aquello no daba ni para una columna. Pero de repente el redactor se dio cuenta de una cosa, y es que a causa de ese pequeño incendio, aunque hubiese sido pequeño, los vecinos hablaban entre sí. Y de repente esa incomunicación que hay en una ciudad como Nueva York, tan grande, tan inhumana, pues por unas llamas se vio por momentos que los vecinos hablaban. Ahí tenemos una historia. Entonces, buscar la veracidad en las historias de cada día, humanas desde el corazón y desde la honestidad. Y solamente así yo creo que podremos recuperar la credibilidad y no siendo portavoces constantemente del gobierno, sino buscando la verdad realmente que está en la calle y en las personas del día a día. Completamente de acuerdo, Mavi. Lo que tenemos que hacer es buen periodismo y tendremos seguidores y tendremos credibilidad. No reinterpretar tampoco la realidad. El ejemplo que yo he tenido, el último, ¿no? Porque además con China, como se sabe tan poco de este país y es tan exótico y tan lejano, la gente tiende a meter unos bulos y unas reinterpretaciones. Entonces el otro día alguien puso que en una escuela de una provincia de China utilizaban una especie de sombreros para marcar la distancia social y era una medida contra el coronavirus. Bueno, nada de eso. O sea, fue una clase de manualidades en la que el profesor hizo a los alumnos manualidades historias, se fijó en la dinastía Song que llevaban esos sombreros y entonces, bueno, les quiso explicar que lo que era el ala del sombrero es la distancia que tenían que mantener, ¿no? Una historia preciosa sin reinterpretar la realidad, ¿no? O sea, eso no es una medida contra el coronavirus, es una forma de enseñar a unos niños pequeños y de concienciarlos, que obviamente no son adultos, de cómo se tienen que separar unos a otros para no contagiarse. Pues esa historia, que además estaba verificada, pues porque le dije a mi fisero, oye, Iran, búscame esto porque se está haciendo viral y me están diciendo que tal. Pues esa historia, siendo verdad y con toda la historia que había detrás, pues tuvo mucho más seguidores que no es una medida contra el coronavirus, que además no era cierto. Entonces, ya digo, es buscar la verdad, la honestidad y historias que conecten realmente con
con cada uno de nosotros, porque en el fondo todos somos iguales y a todos nos gustan las historias bien contadas y que conecten con nosotros, que realmente nos den contestación a todas las preguntas que nos hacemos día a día. Y no porque las del gobierno, no, sino porque las buscamos realmente en la calle, en el periodismo científico, en una científica que realmente haya probado con su microscopio que el coronavirus y el genoma que tiene es el que realmente China ha compartido de forma internacional. No sé, miles de cosas que tendríamos que hacer más allá de los comunicados, ya digo, y de ese periodismo que se hace de mucha alfombra roja, ¿no? Y que además es aburridísimo. Es Que es aburridísimo de hacer y aburridísimo de seguir. Porque te conviertes en portavoz, que también es un poco, eso sí que lo puedes hacer desde tu casa, te ves la televisión, la rueda de prensa, 4 titulares y ya está, eso sí que Claro, se hace. pero además es que para eso no hace falta ni ser periodista, eso lo puede hacer cualquiera. Y, eso, y es aburridísimo. Exactamente, eso es. Marta Ayona, por ejemplo, dice, ¿cómo podemos generalizar la capacidad de discernir cuando una noticia viene de un medio con credibilidad o de un panfleto? Y luego también hace otra reflexión un poquito más adelante, dice, ¿cómo puede ser que actualmente para una mayoría de gente, que para la mayoría de la gente tenga la misma credibilidad un mensaje anónimo enviado por WhatsApp que el de un periodista? Un poco lo que comentábamos, estamos recogiendo ya todas las preguntas que ahora ya están quedando, que realmente es una cuestión de educación, es una cuestión de educación. Si educamos mal, si la ciudadanía no tiene educación, pues no sabe discernir eso. No. Pero vamos, no tiene educación, no sabe discernir eso, entonces no puede ejercer libremente su democracia. Es decir, una democracia es un sistema en el que la ciudadanía tiene que estar educada y ser capaz de distinguir entre un bulo o un panfleto y un medio de comunicación creíble. Sí, yo que no estoy en el ámbito periodístico como vosotras, hablo como ciudadano, me llama la atención, ¿no? Pues la gente recibe información en su WhatsApp y la reenvía y se cuestiona cosas y no se cuestiona si realmente esto es verdad o por qué es útil, ¿no? Y todo lo que nos están diciendo que con COVID, con situaciones de crisis, hay muchos más bulos, hay muchísimos más ciberataques. Hemos tenido experiencias en política donde hemos visto que estas técnicas han hecho que se llegara a un Brexit, por ejemplo. Y yo a día de hoy sigo diariamente, esto es falso, esto no lo reenvíes, te has permitido en abrirlo, en leerlo, por favor, ¿no? Parece que al final es eso. Los bulos están ahí, pero para que se reproduzcan tienen que correr más que coronavirus, ¿no? Son con los ciudadanos. Creo que tenemos que hacer también esta labor de sensibilización y que llegan a entender la importancia, ¿no? de lo que se hace y las consecuencias, sobre todo. Conocer de todas formas las fuentes, fíjate, yo incluso diría que hasta nuestros propios jefes muchas veces te rebotan unos tweets de unas cosas que dices, es que esta cuenta da tal, y tú dices, ya, pero es que esta cuenta, pues otro día, ¿no? Pueden acertar a lo mejor mucho con la muerte de Michael Jackson, pero esta cuenta con la muerte de Kim Jong-un en Corea del Norte, no sé yo, ¿no? Sí es muy certera, ¿no? O sea, que es que la educación yo creo que al final tiene que llegar... Sí. Además, a medios, sino muchas veces a superiores que tenemos, ¿no? Que dices, bueno, ¿no? Y no es el caso, no es mi empresa, pero ha pasado, ¿no? Sí, pero que los jefes no están inmunizados contra la tontería. Es más, un presidente de gobierno que ha recomendado inyectarse desinfectante para curarse del coronavirus. Bueno, pues eso es lo que hay. Las misiones sobre todo nuestra, es la continua formación. O sea, quiero decir que allá donde te especializas un poco, o allá según el cargo que representas, tienes que también, bueno, pues estar un poco formado y saber discernir, ¿no? Entonces, muchas veces, en según qué sitios y en según qué momentos, siempre es una cadena, ¿eh? O sea, es una cadena que va pues de los editores de un medio abajo, o sea, que no es... En fin, que no solamente es la ciudadanía media que le falta formación o que ante la avalancha de la información, pues en fin, se puede bloquear o obnubilar, ¿no? Que es totalmente comprensible. Por eso ya digo que el papel del periodista realmente formado, que se informa, que hace un trabajo de campo, que estudia, que antes de ponerse, en mi caso, delante de una cámara,
ya digo, con muchas equivocaciones que a veces podemos tener, pero que mínimamente se ha mirado y ha preguntado o ha levantado un teléfono, pues claro, es más necesario que nunca. Y más Totalmente. cuando lo que estamos hablando es de salud y de vidas humanas. O sea, que esto yo lo aprendí, o sea, yo era una pipiola en mi primer trabajo en Onda Cero en Huesca. Un día, o sea, es una anécdota, un día di mal la temperatura y entonces me llamó una señora de Huesca, toda indignada, porque había dicho más grados de lo que realmente había y a su padre lo había sacado sin abrigo y casi cae enfermo, constipado. Y ahí me di cuenta, a mis 20 años debía tener, que con las cosas de la salud no se juega. Es decir, que tú puedes meter la pata en un dato económico, no va a pasar nada, pero con las cosas que tocan a la salud, ojito, o sea, ojito. Así es. Yo creo que el mensaje que hay que lanzar es al final cuál es la fuente, ¿no? Y es que es así, ¿de dónde te viene esta información? Y es verdad que hay mucha incertidumbre y hace falta mucha educación. Y yo creo que con esta pregunta o esta reflexión de Carmen Marta vamos a acabar porque es muy tarde ya, sobre todo para Mavi. Yo estoy encantada de escucharos, yo me quedaría aquí con la gente haciendo preguntas, pero es muy tarde en Pekín, es muy tarde. Entonces, Carmen Martalazo dice, teniendo en cuenta que la ciudadanía no está alfabetizada mediáticamente, esto es verdad que ocurre así como científicamente, ¿cómo podemos ayudar los periodistas a concienciar a la población de la importancia de utilizar debidamente la información? Dándoles buena información. Es la única forma. Dándosela continuamente, siempre, dándoles buena información y que eso les va a ayudar a distinguir la que es buena de la que es mala y si tienen buena, acabarán acudiendo a la buena. Y ahora más que nunca, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando porque son ya las 6 menos 20. O sea que ya vamos a ir cerrando, que muchísimas gracias a todo el mundo que ha participado, que ha asistido, que ha preguntado, que ha participado y la gente que no también, simplemente nos ha escuchado. Decir que esto se está grabando, así que lo difundiremos también porque creo que vuestras aportaciones... A mí me gustaría que brevemente cada una acabaseis con una reflexión, titular, algo también un poco para bueno, mostrar este lado positivo y sobre todo constructivo, ¿no? Que esto nos tiene que servir para mejorar como sociedad. Si quieres empezar tú, Victoria. Pues es que yo creo que hay que ser, yo soy optimista por naturaleza, por genética, no sé muy bien, o por educación, pero lo soy. Y en esto, como en todo, creo que tenemos que quedarnos con las cosas buenas, que las tiene. Ha tenido y tiene cosas horribles, terroríficas, pero también tiene algunas cosas buenas. La solidaridad, el descubrimiento de tus vecinos, como los del incendio cerca del New York Times en la Quinta, esas cosas. Algunos cambios sociales que eran imprescindibles, a lo mejor nos animamos ahora a hacerlos. Así que vamos a coger las cosas buenas y a seguir. Y a evolucionar, sí señora. Susana. Pues bueno, como os he ido diciendo, de una gran crisis pues va seguida una oportunidad de aprendizaje y de cambio. Esta gran crisis a nivel de salud laboral pues está ayudando a visibilizar los grandes problemas del empleo laboral, de la falta de equipos de protección individual, de la necesidad de una buena organización preventiva. Nos va a hacer diferentes a la hora de exigir nuestros derechos como trabajadores, a la hora de cuidarnos, de entender que pasamos 8 horas o más en el trabajo, de la importancia de la salud laboral y de los profesionales que están detrás. Y una época en la que hemos visto el gran valor de la solidaridad y que todos juntos pues hemos avanzado para frenar esta curva y ayudarnos todos en la medida de lo posible. Así es, y la importancia de esos planes de prevención de salud laboral y sobre todo con perspectiva de género, ¿verdad? Género, sí. Tan importante y necesario y justo además. Sí, bueno, esa brecha se visibiliza ahora más que nunca, esa brecha de género y esas desigualdades, sí. Así es, Susana. Pues muchísimas gracias. Mavi, acabamos contigo. ¿Qué nos puedes dar como titular, como mensaje en un día como hoy de libertad de prensa? Yo creo que sobre todo nos enfrentamos a una etapa de incertidumbre en la que no se sabe cuándo va a llegar el final de esto, qué va a haber después, con lo cual yo creo que primero no tenemos que tener miedo,
No tenemos tampoco que olvidar la dimensión de las personas que se han quedado por el camino, ¿vale? Porque ha fallecido y está falleciendo muchísima gente a nivel mundial y esto no tenemos que olvidarlo. Pero también bueno, pues tenemos que ser honestos, más humanos y buscar un periodismo, como he dicho antes, hecho desde el corazón. Y a nivel personal, pues respiremos y vivamos el presente, que yo creo que es lo que nos está enseñando esta crisis, porque ya digo, mañana no se sabe a lo que nos vamos a enfrentar, qué nos va a quedar, ni qué es lo que vamos a tener. Así que vivamos el momento más que nunca y busquemos historias en el momento. Muy bien, y saquemos lo mejor de, como sociedad, que lo tenemos muchas cosas positivas. Por supuesto. Pues nada, muchísimas gracias a todo el mundo, muchísimas gracias a las tres, Victoria, Susana, Mavi, ha sido un verdadero placer. Gracias por inaugurar este debate online y yo creo que haremos más, porque la verdad que la experiencia nos ha gustado mucho y sobre todo el mensaje de la importancia de un buen periodismo riguroso, veraz y neutral. Sobre todo y siempre con perspectiva de género, porque es lo justo, y simplemente con estos mensajes celebramos el Día de la Libertad de Prensa con todos y todas vosotras y feliz también Día de la Madre, que se lo hemos dicho poco, pero feliz Día de la Madre y un saludo. Muchísimas gracias.